Rosalía ha sorprendido al mundo de la música nuevamente haciendo el estreno de una canción que se llama Berghain o Berghain, que forma parte de su nuevo álbum que todavía no ha sido publicado completamente, que tengo entendido que se llama Lux. Y lo particular con esta canción es que antes de publicarla, que salió hace un par de días solamente, había puesto esta partitura que estás viendo en pantalla, que ya nos adelanta que va a estar en re menor, primero, cuarto, quinto, primero. He visto algunas cositas por ahí, así que ya me han spoileado bastante porque es muy abrumadora la cantidad de información que hay al respecto. Pero vamos a hacer una ligera escucha sobre el nuevo material de Rosalía y por qué ha generado tanta expectativa y a la vez ha resonado tanto. Porque por si fuera poco, fue en colaboración con Yves Tumor, que no lo conozco, así que vamos a escuchar con qué nos encontramos. Y por supuesto a la icónica Björk, que ya conozco mucho y me gusta mucho, y de hecho la hemos analizado comparativamente con una cantante maravillosa que se llama Aurora, que si no viste esos videos están por acá arriba o debajo en la descripción. Así que ahora sí, sin más preámbulos, vamos a escuchar Berghain de Rosalía, que dice de la siguiente manera. Bueno, arrancan a las chapas con la orquesta de cuerdas dentro de un departamento maravilloso. Eso es algo que se viene haciendo desde hace algunos años, esto de poner grandes grupos de instrumentos dentro de un espacio pequeño como para sacarlos de su lugar habitual, porque no están en un teatro donde suelen tocar las orquestas, sino que están dentro de un departamento. Algo muy parecido a lo que suele hacer de manera más bizarra, si se quiere, o jocosa, la banda Nowhere, de la cual también tenemos algún análisis por ahí dando vuelta, que si no lo viste te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Pero esto claramente, primero, cuarto, quinto, primero, un re menor clásico hecho y derecho. Y fíjate que primero están con los seisillos, que van a las chapas rapidísimo, y después lo cambian por las semicorcheas, pero las cuatro que corresponden a cada tiempo. Mientras que las notas graves están todo el tiempo haciendo esas corcheas de apoyo. Maravilloso. No voy a tocar mucho esto porque seguramente caiga el copyright porque pasan esas cosas, así que vamos a avanzar un poquito más para ver con qué nos encontramos. Cualquier recomendación al respecto sobre Rosalía es más que bienvenida debajo en los comentarios. Quiero escucharla cantar porque también he leído por ahí, eso sí, no he escuchado cantar ninguna de estas partes. La música sí ya la he escuchado por todos lados, como ya mencioné antes, pero entiendo que canta en alemán y en español. Y no sé si habrá algún otro idioma, así que veremos. Re. Ok, el coro no me lo esperaba, hace que todo suene tremendamente épico. Me hace acordar claramente a cualquier composición clásica. Eso desde ya es una suerte de neoclasicismo pop. Vamos a ver si es pop, porque todavía no ha entrado nada de pop. Sí puedo aventurar que va a ser algo experimental, porque teniendo a Björk en la ecuación, no hay chance de que no haya algo experimental, o de lo que se conoce habitualmente como el mundo de la música experimental, que es tan interesante y a la vez tan difícil de trabajar para que resulte atractivo en gran medida. Pero bueno, vamos a ver qué vuelta le han encontrado en esta canción. De repente Rosalía es una... O sea, nos desayunamos, nos almorzamos o nos cenamos o merendamos, lo que más te gusta hacer durante el día. Proceda. Con que Rosalía es una maravillosa soprano, muy ligera de voz. Fíjate lo hermoso que canta. Siempre canta hermoso, eso ya independientemente del estilo que le guste curtir, tiene una voz maravillosa y canta muy bien. Pero lo último que esperaba encontrarme era que cante líricamente, lo cual es maravilloso, está buenísimo. Creo que con esto Rosalía va a generar un Vox Populi muy interesante porque paradójicamente va de contramano Rosalía con lo que uno esperaba que hiciera de repente. Va en contramano, Rosalía, para allá. Yo no la tengo tan escuchada, pero las pocas cosas que he escuchado van más por otro lado y de repente esto es una gran bocanada de aire fresco respecto de su estilo en particular y que sigue siendo ella porque se nota ese color de voz muy bello que tiene. Algo que me parece muy interesante también es que utilicen las dinámicas propias de la música clásica o académica, como más te guste llamarlo, esto de acelerar, de retener el tiempo, de acrecentarlo, de hacerlo más sutil. Digo, eso es parte de cualquier clase de música, pero es algo que
si alguno ha pasado por algún conservatorio o alguna escuela de música o ha tomado siquiera algunas clases de música, es algo que se trabaja mucho. Porque no es lo mismo tocar que tocar o tocar. Porque los tipos de toque, los tipos de intensidad, las dinámicas, si es más fuerte, si es más suave, si es más aguerrido, incluso las indicaciones de carácter que se ponen en las partituras, tienen que ver con cómo se espera o el compositor desea que se interprete de alguna forma esa pieza. Porque claro, después uno como intérprete agarra esa obra y hay millones e infinitas interpretaciones posibles porque cada ser humano puede interpretarla milimétricamente distinto y eso ya es algo maravilloso que tenemos como seres humanos porque no somos máquinas y no lo interpretamos al pie de la letra. De hecho, la partitura siempre es una referencia simbólica, contextual de aquello que se quiere decir a través de la música, porque son de un periodo en el que no existían todos estos maravillosos aparatos que nos permiten grabar en tiempo real aquello que queremos recordar. Entonces, era como, bueno, más o menos quise decir esto en la partitura y fíjate, arreglate cómo va a sonar. Y quizás y solo quizás, lo que conocemos como música clásica ni siquiera ha de interpretarse como se lo interpreta habitualmente, porque también pasa algo muy paradójico y a la vez muy interesante y muy propio de la música, que tiene que ver con que las interpretaciones de las piezas clásicas que tenemos en nuestra cabeza tienen que ver con interpretaciones que se han hecho por lo menos del siglo XX para acá. De principios del siglo XX, cuando se empezaron a grabar cosas, porque los medios técnicos estaban disponibles para eso, hacia acá, es decir, ni siquiera sabemos cómo el compositor original realmente quiso que eso sonara, lo cual es tremendo, porque por ahí se despierta el compositor, revive y dice, che, yo no quería que pasara esto. Beethoven viene y dice, ¿por qué la oda a la alegría suena tan alegre? Yo no quería que sonara tan alegre. Yo sé muy bien lo que soy. Ahora está cantando en español, tiene una voz bellísima, Rosalía, eso hay que reconocerlo desde ya. Voy a intentar hablar un poquito menos, como saben me gusta hablar mucho porque se trata de música, pero fíjate cómo cambia drásticamente el color cuando ahora está cantando en español a cómo cantaba antes en alemán. En alemán le dio una connotación muchísimo más lírica y ahora puso la voz un poquito más melosa, más a la usanza de la Rosalía cantando una balada pop. Lo cual fíjate cuán hábil es para poder morigerar, moderar, modificar su voz para poder adaptarla a un estilo u otro sin dejar de ser ella misma. Aparecer cuando tú vienes. Y no deja de tener la connotación lírica independientemente de la música que estamos escuchando en primer plano, porque fíjate que la música clásica, cuando escuchás una orquesta en vivo, si nunca lo hiciste, hacete un favor y andá a escuchar cualquier orquesta que sea en vivo porque el sonido es abrumador. Ninguno de estos aparatos que tenemos acá le hace justicia alguna a escuchar una orquesta sonando en vivo porque uno siente como la música a uno le pega, lo atraviesa directamente y todo suena magnánimo, épico, celestial. Es una experiencia maravillosa, cuasi religiosa, así que te la recomiendo. Avancemos un poquito más porque quiero encontrar a ver cuándo aparece Björk o Yves Tumor, que tampoco nunca lo he escuchado. Bueno, a Björk sí la he escuchado mucho. Si tenés la posibilidad de escuchar esto con auriculares, fíjate que la voz, entiendo que la que está cantando ahora es Björk, que está cantando en inglés, así que tenemos 3 idiomas en la canción, alemán, español e inglés. Y lo que pasa es que en la voz de Björk es que está bastante procesada, se nota algo de lo experimental, todavía sonoramente en cuanto a los instrumentos que podemos escuchar, no hay ninguna interferencia experimental de parte, como estamos acostumbrados a oír en Björk, pero sí se escucha su voz tremendamente característica y que es una música, gran música que ha influenciado a muchos otros músicos y músicas y que hace un trabajo maravilloso porque se ha animado a hacer lo que nadie se animaba y ha logrado tener éxito con eso, lo cual es maravilloso. Y uno dice, claro, esto es Batman. Y de hecho sí lo es porque en la versión de Hans Zimmer de Batman, el tema de Batman está compuesto en re menor, que es la misma tonalidad que estamos escuchando ahora. Por eso ese acorde final, que es un re menor maravilloso, es una tonalidad muy dócil para poder componer. El tema de Batman es este. Ese es el tema de Batman, re fa del Caballero de la Noche, si mal no recuerdo. Y claro, si uno escucha la versión orquestal o el soundtrack de la película, en alguna parte va a escuchar
que la orquesta de cuerdas y el resto de la orquesta también acompaña con este acorde de re menor que nos hace rememorar eso. Suena todo muy épico y a la vez es una tonalidad que juega mucho con los claroscuros. Tiene este sonido tan oscuro porque te permite llegar lo más abajo posible en el registro y a la vez tiene cierta dulzura por los medios, sobre todo cuando vas al cuarto grado, el sol menor. Hermoso, avancemos. Y claramente la pronunciación de Björk, que corta cada vez que va a terminar una palabra, como que se queda, la estira y la termina después, lo cual corre métricamente todas las acentuaciones y es algo muy interesante de escuchar en ella también. Y acá me parece sí que está más la mano de Björk y no sé incluso si la de Yves Tumor, porque no lo tengo escuchado. Si tenés cualquier recomendación al respecto de estos dos músicos, también dejalas escrita debajo en los comentarios. Pero fíjate que ahora cambiamos el ámbito sonoro, no está más la orquesta y está más esta cuestión medio oscura y experimental muy propia de la música de Björk, que también es acompañada por el videoclip porque está con unos animalitos en una habitación mucho más oscura de la que estaba antes, que era un departamento más iluminado. Fíjate que las voces de Björk están danzando de un lado al otro, por eso es muy interesante escuchar toda clase de música con auriculares porque hay pequeños caramelitos que si no uno se pierde si lo escucha directamente desde el teléfono celular o dispositivo móvil o desde unos parlantes de estudio que no tengan todas las frecuencias necesarias para poder soportear esta clase de música, porque fíjate que va de un lado para el otro. Primero nos tiró hacia la izquierda el eco o delay de la voz y luego uno esperaba que fuera a la derecha, pero en realidad volvió para acá y después se fue para allá, y eso de jugar con nuestra atención es muy interesante. Bueno, este creo que es Yves Tumor, básicamente porque no es ni la voz de Björk ni la voz de Rosalía, salvo que sea alguna de las voces de ellas muy tuneada, no creo que sea ese el caso, pero fíjate cómo está todo muy segmentado y va descomponiéndose la canción. Primero sonaba como muy orgánica, muy armada, muy clásica, y ahora a medida que nos acercamos al final de la pieza va como desgranándose, desarmándose, como si fuera una historia de amor que se va desangrando a sí misma y se va desarmando. Y eso es maravilloso porque es muy poético. Hay un texto de Stravinsky que se llama Poética Musical que te recomiendo leer. Es un texto muy cortito, muy comprensible, no hace falta que seas músico para poder leerlo, pero es muy bello porque habla justamente también del carácter poético que tiene la música, de poder invocar sentimientos, sensaciones y de que la música no dice las cosas con palabras, las dice con sonidos y esos sonidos son interpretados por quien los escucha básicamente. Por eso, al igual que al interpretar una pieza musical, al escuchar una canción estamos haciendo una interpretación extremadamente personal acerca de aquello que escuchamos y por eso es tan valiosa una escucha como cualquiera de las otras. Claramente podría ser el soundtrack de una película porque estamos muy acostumbrados primero a que la música clásica o académica haya sido una de las primeras formas de hacer música para películas y luego con lo que hoy conocemos en la música para cine como música híbrida, que es combinar la orquesta clásica con sonidos modernos, contemporáneos como sintetizadores, guitarras eléctricas y demás. Me parece que esto podría encajar muy bien porque además tiene la profundidad necesaria de cualquier banda sonora épica. Y estamos en el final de la canción. Me ha gustado mucho esta canción. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Y Bergain de Rosalía, feat. Björk y Yves Tumor dice de la siguiente manera. Así termina en esta coda musical. Épico todo, me ha gustado muchísimo escuchar nuevamente después de muchísimo tiempo, para ser honesto, a Rosalía con su más reciente canción. Espero que el resto del álbum vaya por esta sintonía porque me va a gustar mucho escucharlo y poder hacer esta suerte de análisis musical muy humilde y pequeño al respecto. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.